habita y Dios es el que le da esa vida, entonces a sus seres creados. Entonces por mucho tiempo esta eternidad, esta armonía, esta humildad de los seres creados se mantuvo, comprendiendo que la adoración era plenamente al creador de los cielos y de la tierra. Pero sucedió algo, hermano Eduardo, sucedió algo que nosotros podemos leer a través de la Biblia, que está registrado ahí. Ocurre una nota discordante en esta grande creación y en la libertad que tienen precisamente estos seres de hacerse preguntas, hacerse bases, pensamientos para llegar a un conocimiento pleno de nuestro creador. En esa lucha que precisamente se presenta, ocurre algo en la historia de la creación. ¿Qué nos puedes argumentar ahí, hermano Eduardo? Así es, hermano, como mencionas, Dios es un Dios amante de la libertad. Incluso el apóstol Santiago menciona que esa ley, que es el fundamento de Dios, esos mandamientos, son la base de su gobierno, ¿verdad? Hemos visto que dice prácticamente que el fundamento es la ley de Dios, pero también el apóstol Santiago nos hace mención de que esa ley es conocida como la ley de la libertad, así como Buenos días a todos, saludos a los hermanos que nos escuchan y nos van a escuchar a través de la página del sello del Dios viviente. Estamos haciendo pruebas de audio para ver si todo está funcionando correctamente y al parecer todo está de manera correcta. Muy bien, saludos hermano, ¿cómo estás, Eduardo? Bendiciones, feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los seguidores de la página El Sello del Dios Viviente. El Señor sea con ustedes. Tengan Bendiciones. excelente mañana. Muy bien, hermano. El día de hoy vamos a tratar, esperemos en estos 20 minutos, a las 8 de la mañana, estaremos concluyendo un estudio, el cual es el origen del mal. Así está titulado el estudio, el origen del mal. Y este tema es tan importante debido a que hay mucha controversia desde el punto de vista político, desde el punto de vista filosófico, incluso desde el punto de vista histórico. Muchos autores han escrito acerca del origen del mal. Y este concepto, el mal, precisamente ha sido tan tergiversado en sí mismo, que ha dado pauta, como ya lo comenté, a muchos libros. Y asimismo, desde el enfoque bíblico, se ha tergiversado tanto que se ha descrito el carácter de Dios eh, completamente, un carácter errado, completamente un carácter opuesto a lo que la Biblia declara acerca del carácter de Dios. Así que este estudio es uno más en el cual va a tratar acerca del origen del mal desde la base bíblica para todos aquellos que estén interesados en conocer más al respecto. Vamos a hacer un análisis breve de 20 minutos para que ustedes puedan repasarlo. Le sugerimos que por favor hagan sus preguntas. Si alguno de ustedes ve este video y tiene dudas, tiene comentarios, si algo de lo que se señala aquí está quizá descrito de una manera muy superficial o algo que le cause dudas, sería bueno que nos comente en la página, que nos deje sus comentarios para que nosotros podamos contestar a la manera de lo posible a sus preguntas. Así que bueno, sin más preámbulo, hermano Eduardo, no sé si iniciamos después de esta introducción, de acuerdo al tiempo que hemos establecido de estos 20 minutos, que nos puedes indicar, hermano, cómo vamos a iniciar la temática del origen del mal, cómo vamos a comenzar este estudio. Bueno, hay preguntas, hay dudas incluso que se van a plantear, pero me gustaría escuchar también tus comentarios, hermano. Así es, hermano Rubén, como mencionas, el origen del mal es un tema muy polémico en todos los aspectos de la vida y en la mente de muchos seres en esta tierra. Y pues vamos a analizarlo desde una visión bíblica, ¿verdad? Y vamos a entender precisamente en esta primera parte de nuestro estudio, entendiendo el carácter de nuestro Dios, comprendiendo y analizando los atributos de nuestro Padre Celestial. Así que te invito a ir a una cita
en Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 y verso 8. Primera de Y este es Juan. el fundamento de nuestro estudio, ¿verdad? Entendiendo que lo que nos describe el apóstol Juan en estos versículos, pues vamos a partir para iniciar con este análisis del origen del mal. La escritura dice lo siguiente, el verso 7, Primera de Juan, carísimos. perdón hermano, dijiste, voy a proyectar Primera acá. de Juan, capítulo 4, verso 7 y verso 8. Ok, acá está en pantalla también proyectándose. Ajá, Ajá. muy bien. Voy a dar lectura y dice la escritura, carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, ¿verdad? El apóstol Juan y muchos de los apóstoles expresan este atributo de nuestro Padre Celestial y nos dicen algo, ¿verdad? Sobre todo el apóstol Juan nos recalca que Dios es amor. No es que Dios tenga amor, sino que su naturaleza misma es amor. Por lo tanto, nosotros mismos debemos de amarnos unos a otros, ¿verdad? Pero si analizamos precisamente qué es el amor, vamos a encontrar principios que nos ayudan a vivir de una manera armoniosa entre nosotros. Por eso es que la recomendación del apóstol Juan, perdón, es que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Porque el amor es de Dios. Dios es amor. En su gran amor, Él ha hecho todo lo posible para que sus criaturas vivan precisamente en comunión, en armonía unos con otros. Y la escritura nos dice que pues Dios ha preparado todo, ¿verdad? Y ha puesto orden en el universo, pero vamos a analizar también el origen de todas las cosas, desde la creación, desde cómo Dios puso los fundamentos de su gobierno y no sé si tú puedas comentarnos un poco más acerca de esto, hermano Rubén. Sí, gracias hermano. Sí, precisamente lo que acabas de mencionar es algo muy importante porque desde el punto de vista, como lo mencionaba hace un rato, político, filosófico, hay muchos planteamientos al respecto, ¿no? Y en algunos se acepta que existe un Dios tirano que ha creado incluso el mismo mal. Entonces, es necesario que nosotros establezcamos este principio del amor porque precisamente Dios, como lo acabas de presentar en la escritura, Dios es amor. Y este amor que nos ha presentado Dios, de hecho en la misma carta, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 3, se nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoce a Él. Pero me quedo con la primera parte de este versículo bíblico en el cual se expresa que Dios nos ha dado la manifestación de su amor al llamarnos sus hijos. Es decir, Amén. estas palabras nos reflejan que el amor de Dios fue tan grande que la expresión más certera de esto fue precisamente el hacernos sus hijos, el hacer la creación. Eh, Basado en esta base bíblica, vamos a ir a Salmos 89, ¿verdad? Voy a ponerle aquí la cita bíblica, porque esto es muy importante. ¿Cómo está todo esto? ¿Cómo es que Dios es amor y existe el mal? Entonces hay que entender qué sucede aquí, en qué está basado el reino de Dios, en qué se basa. Precisamente Salmos 89:14 nos presenta que la justicia y el juicio son el fundamento, el asiento del trono de Dios, ¿verdad? Dice, misericordia y verdad están delante o van delante de tu rostro. Ahora, esto que la escritura nos presenta son los principios que han estado por la eternidad en el reino de Dios. En esa luz inaccesible en la cual Dios habita en la eternidad, ¿verdad? Y que de la cual nos presenta el profeta Isaías, esa eternidad en la cual él habita, bueno, habita en estos principios. Y esta creación de la cual nosotros somos parte de Dios, se nos muestra aquello que Dios iba a crear. Ajá, de hecho, si me permite ahorita, no sé si se pudiera proyectar una especie de esquema, no sé cómo Claro por que el sí, tiempo hermano. vamos a hacerlo ahorita aquí. Dejen,
A ver, déjeme ver, creo que no está abierta aquí la... Si no, la voy a dejar así. Lo platico rápidamente para no tomar más tiempo. Eh, Dios, ¿verdad? Antes de crear todo, Él siempre mantuvo estos principios de justicia y de verdad, y estos mismos principios de justicia son los que mantienen precisamente la creación. La creación se rige a esta justicia y a este juicio. Ahora, no sé, hermano Eduardo, si nos puedas comentar qué son estos principios de justicia y de juicio para después pasar precisamente a esta parte de la creación y que está sujeto precisamente a su creación a estos principios, porque precisamente de todo esto se desata la gran controversia, el estudio acerca del origen del mal. Adelante, hermano. Así es, hermano, como mencionas, la misericordia y el juicio son el fundamento del gobierno de Dios, pero vamos a analizar un poquito más, ya que el salmista nos expresa cuáles son esos principios y esos fundamentos, ¿verdad? En el Salmo 89, la Ujú. escritura nos dice, verso 1 en adelante, que Dios ha hecho notorio su salvación, dice acá, ¿verdad? Dice, cantad a Jehová canción nueva, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo Jehová ha hecho notorio su salvación en ojos de las gentes, ha descubierto su justicia, dice la escritura. O sea, nos dice el salmista que hay incluso en el cielo una canción nueva que describe la justicia de nuestro Dios, pero ¿qué es esa justicia? Y en el salmo anterior, que es el Salmo 97, nos dice que Dios es rey, que Jehová reina. En el verso 1, Jehová reinó. Regocíjense la tierra, alégrense las muchas islas, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono, dice la escritura. Y vamos a entender qué es esa justicia y qué es ese juicio, ¿verdad? Porque sobre esa justicia se hace un juicio, dice la escritura. Entonces, en el Salmo 119, verso 172, el salmista nos aclara precisamente qué es esa justicia. Y dice la escritura en el verso 172, este, dice de la siguiente manera, hablará mi lengua, verso 172 del Salmo 119, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. El salmista nos aclara que la justicia son los mandamientos de Dios, que incluso Dios mismo, que es amor, expresa esos atributos a través de sus mandamientos, a través de su santa ley, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra de Dios tocante a la justicia. Y a través de esa justicia, Dios emite un juicio. Dios hace precisamente notoria su justicia a través de ese juicio que Dios realiza también con base en la justicia, hermano. No sé si puedas comentarnos algo más acerca de esto o Sí, añadir algún comentario, hermano. claro, solo para agregar, como ya lo estás enfatizando tú, que esos mandamientos son justicia. Ahora, ¿cuáles son esos mandamientos que son justicia? Eh, Dentro del mundo evangélico, ¿verdad? Dentro del cristianismo se enseña que hay dos tipos de leyes y lo quiero tocar rápidamente así. La ley moral se declara, ¿verdad? Y una ley ceremonial. Ahora, estos mandamientos que son justicia tienen que ver con precisamente esta ley moral y esta ley ceremonial que es una ampliación de esta ley moral. En otro tema lo vamos a tratar con más detalle, pero quiero enfatizar que estos mandamientos que conforman la ley de Dios es precisamente la justicia expresa en estos mandamientos. Entonces cuando Dios en este momento está por crear, Él ya ha establecido su reino en justicia, en juicio y en misericordia. Todos sus seres creados, ángeles, querubines, de toda clase de ángel, todos los mundos que la Biblia nos muestra como mundos no caídos, ajá, en la cual habita también la vida. En esos mundos también se establece esa justicia y por mucho tiempo, la Biblia no dice cuánto, pero por mucho tiempo existieron con una armonía tan impresionante en la cual todos estos seres creados tenían la capacidad, porque así se le ha dado a cada uno de los seres creados, de elegir servir a Dios por el principio preciso del amor o
simplemente no entender este principio. O sea, se le da a esta creación el libre albedrío, se le da la libertad de poder elegir, si se adora a Dios bajo estos principios, bajo esta ley, bajo estos mandamientos que rigen el universo, que rigen la creación, a la cual está sujeto toda la creación de Dios. Eso es lo que podría comentar, Eduardo. Adelante. Es algo muy interesante, hermano Rubén, ya que el profeta Isaías describe precisamente los principios, describe cómo Dios creó todo, ¿verdad? Pero también cuál es la base para que nosotros estemos en armonía con nuestro Creador y estemos unidos a Él. En Isaías capítulo 57, verso 15, nos Ok. dice de la siguiente manera, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La Amén. escritura es clara en este punto, que cuando Dios establece la eternidad, cuando Dios crea precisamente el sitio donde estará su reino, como menciona el apóstol Pablo, e incluso en visión él va a ese tercer cielo, nos menciona la escritura, nos dice que Dios también puso normas, ¿verdad? Y nos demostró precisamente su carácter. Y tanto hemos analizado que Dios es amor, que Dios es justicia, también Dios es misericordia, pero otro atributo de nuestro Padre Celestial es que Él es santo. La palabra santo significa apartado, ¿verdad? Dice, Él está apartado. ¿Apartado de qué? Porque como mencionabas acá, hay muchas denominaciones y muchas personas que creen que el mal, Dios fue el originador o el creador del mal. Y dicen, bueno, entonces, ¿por qué Dios nos castiga o por qué Dios hace un juicio o por qué va a realizar un juicio a las personas si Él es el creador del mal? Pero la escritura, a través del profeta Isaías, nos recalca que Dios está apartado precisamente del mal. Y nos dice acá que los que con él habitan son aquellos que son humildes en espíritu y quebrantados precisamente. Y Dios a estos vivifica. No sé qué puedas comentar, Sí, hermano. hermano, ese es un texto clave para comprender la naturaleza del carácter de Dios y precisamente el carácter que debe de tener aquellos que son creación de Dios. Ahora, esto es muy importante porque tú lo mencionas. Dios habita, la Biblia dice, habita con el humilde y quebrantado de corazón. Desde el punto de vista político, quizás sociológico, de la parte sociológica, ¿verdad? Podríamos pensar que Dios entonces creó robots para que estuviesen callados. La palabra humildad algunos la confunden con que quedarse callado, no pensar, no tener individualidad. Sin Así embargo, es. Dios dio individualidad, dio libertad para que todos aquellos que fueron creados por Él, ¿verdad? Por Dios, pudiese precisamente elegir ser adorador de Dios. Y en ese sentido, esa armonía se mantuvo por mucho tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo está transcurriendo, casi ya se está acabando el tiempo acá en el que habíamos destinado para comentar, pero no hemos dicho todavía cómo se surge el mal, ¿no? De acuerdo a la base bíblica. Entonces, en ese sentido, toda la creación por mucho tiempo, no sabemos por cuánto en la eternidad, ¿verdad? En esta esfera en la cual Dios hizo en el que el tiempo pasaba y no le afectaba porque estaban precisamente en la eternidad donde Dios habita y Dios es el que le da esa vida entonces a sus seres creados. Entonces por mucho tiempo esta eternidad, esta armonía, esta humildad de los seres creados se mantuvo comprendiendo que la adoración era plenamente al creador de los cielos y de la tierra. Pero sucedió algo, hermano Eduardo, sucedió algo que nosotros podemos leer a través de la Biblia que está registrado ahí. Ocurre una nota discordante en esta grande creación y en la libertad que tienen precisamente estos seres de hacerse preguntas, hacerse y bases, pensamientos para llegar a un conocimiento
pleno de nuestro Creador, en esa lucha que precisamente se presenta, ocurre algo en la historia de la creación. ¿Qué nos puedes argumentar ahí, hermano Eduardo? Así es, hermano, como mencionas, Dios es un Dios amante de la libertad. Incluso el apóstol Santiago menciona que esa ley, que es el fundamento de Dios, esos mandamientos, son la base de su gobierno, ¿verdad? Hemos visto que dice prácticamente que el fundamento es la ley de Dios, pero también el apóstol Santiago nos hace mención de que esa ley es conocida como la ley de la libertad. Así como mexicanos, a nosotros nuestra libertad la garantiza pues nuestra constitución. De igual manera en el cielo y en el universo, lo que garantiza la libertad de todos los seres que Dios ha creado inteligentes, pues es precisamente esa ley, ¿verdad? Esa ley que es libertad, pero cuando se transgrede, pues causa condenación. Entonces, vemos acá que Dios ha dado libertad a los seres, a sus seres creados, y en esa libertad que cada uno tiene, pues un querubín, un serafín se atrevió a rebelarse contra Dios, eligió precisamente la rebelión, el no hacer caso en la comunión que estaban los ángeles y los seres creados con su creador. Él elige apartarse de esta comunión, él elige gratificarse a sí mismo, porque sabemos que estos mandamientos de Dios, que han sido eternos, tienen el fundamento en el carácter de Dios, son una copia de ese carácter que es santo, que es justo, que es bueno, que es misericordioso, pero también que es amor. Por lo tanto, Lucifer torció esos principios del amor, haciendo que ahora solamente él se amaba a sí mismo, se servía a sí mismo, y por esta razón pervirtió esto. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 7, nos menciona incluso que ese origen del mal es un misterio. Él es uno de los que menciona que es un misterio el mal, ¿verdad? Dice la escritura en la segunda carta, en el verso 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente que espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora le impide, ¿verdad? Incluso nos está advirtiendo que ese misterio de iniquidad surgiría dentro de la iglesia cristiana, pero tuvo un origen. ¿Y cuál es su origen? Pues ese origen del mal surge precisamente en el cielo, ¿verdad? En un ángel que, teniendo libertad de obedecer a su creador, él elige precisamente servirse a sí mismo, ya no servir a su prójimo, ya no servir al que lo creó, sino ahora solamente autocomplacerse. Y es ahí donde vemos que están torcidos los principios del amor. Ajá, Dios dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a Dios mismo, pero Lucifer dijo, no, me voy a amar a mí mismo, ¿verdad? Voy a servirme a mí. Y entonces vemos acá que puso su orgullo y su ego también. ¿Qué puedes comentar, hermano, Rubén? Exacto, sí, es en esa libertad y parece algo contradictorio porque, bueno, para muchas personas que dudan de la palabra de Dios, dicen, ¿cómo algo que fue creado en amor, que era tan perfecto, pudo desviarse de aquella perfección a la cual se demanda la Biblia, a la cual exige la adoración o a la cual solicita esa adoración? Eh, pero la Biblia nos muestra que somos libres, que precisamente esa ley de la libertad es la que nos mantiene en esta libertad, ¿verdad? Cuando uno la practica, somos libres de la transgresión, estamos en armonía con Dios y Satanás se opuso completamente a eso. Voy a ir citando a Isaías, al profeta Isaías, alguna parte bíblica, porque han pasado 20 minutos, hermano Eduardo, y han pasado rápidamente 20 minutos. ¿Qué te parece que vayamos ya haciendo alusión a algunas citas bíblicas que mencionan parte de esta gran controversia? Ajá. ¿Qué te parece que vayamos puntualizando sobre eso, hermano?
Me parece perfecto, hermano. Muy De bien. hecho, Ajá, pues este adelante. es un tema bastante amplio, ¿verdad? Exacto, sí. Ya la escritura nos da mucha información acerca del origen del mal, pero me parece perfecto que vayamos puntualizando y pues vayamos a las citas bíblicas, ¿verdad? Que nos hacen mención a esto. Ok, Así entonces, que adelante, hermano. Si quieres tomar una cita, si no, iba a mencionar Isaías. es eh, tu tiempo, hermano. ok, está bien. Entonces tenemos en Isaías capítulo 14, se está proyectando en pantalla, ¿verdad? Una profecía que es un símbolo de esta gran controversia, en el cual se dice en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y se declara acá que fue cortado por tierra a aquel que debilitaba a las gentes. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, oh solio. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón o los lados del norte. Sobre las alturas me subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, aquí se presenta el hecho de que Satanás se apartó completamente de aquellos principios que son el fundamento del trono de Dios: justicia, juicio, misericordia. Y este ser, ajá, se opuso a estos principios que Dios había establecido. Y esto que se presenta aquí, esta escritura en el versículo 13, nos declara no solamente el hecho de querer ser semejante al Altísimo, es decir, semejante a su Creador, tomar la adoración para sí, sino que se nos presenta con el hecho o con el lenguaje de un lenguaje de guerra, un lenguaje en el cual un rey va a ser destronado porque dice que es junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. O sea, estas expresiones bíblicas nos muestran que en el cielo hubo una gran pelea, una gran contienda, no levantada por Dios, no originada por Dios, sino levantado por un ser que tenía una individualidad. Un ser que tenía una individualidad de elegir amar a Dios, mantener una armonía en donde no existiese el mal, en donde no existiese el sufrimiento, en donde no existiese la pena y la tristeza. Este ser eligió anteponer sus necesidades, en este caso sus deseos, su ambición de querer ser igual a Dios, antepuso todo esto para poder alcanzar la exaltación sobre sí mismo, porque declara que sería semejante al Altísimo. Y que no solamente haría eso, sino que sobre el monte del testimonio se sentaría. Aquí ya no hay tiempo ahorita por la sección que estamos dando, ¿verdad? Pero esta palabra del monte del testimonio hace alusión específicamente a esos principios, a los principios de justicia, a los mandamientos de Dios, a la ley que está establecida en este reino de Dios. Y es en este sentido que Satanás no solamente en ese momento este lucero, ¿verdad? Lucifer, se convierte en este Satanás, ajá, eh, el cual se levanta precisamente para estar en contra de los principios de Dios, en contra del fundamento de los principios del trono de Dios, de su reino, y en contra de su reino, para ser semejante a Dios, es decir, busca la adoración para sí. Hermano, toma tu tiempo, por favor. Gracias, hermano. Rápidamente, por causa del tiempo, hago alusión a un comentario de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 18, bueno, desde el verso 17, y menciona de la Capítulo siguiente 2 dijiste, manera. hermano. Y Lucas, capítulo 10, Ah, verso capítulo 10. 17 al 18. Dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y estos dos versículos nos revelan mucho, ¿verdad? Ya que en el contexto, en Lucas capítulo 10, se nos habla acerca de la misión de los 70, de la misión de los discípulos de predicar el evangelio, pero que muchos de ellos venían con el ánimo y gozosos de que aún los demonios obedecían las palabras de los discípulos. Y muchas veces hay religiones que hacen alusión a este punto, no es que si saca demonios, si hace milagros, si se hace
hace toda clase de maravillas es de Dios, pero el Señor Jesús nos dice precisamente que no hagamos caso a eso, porque esos puntos de lo extraordinario, de deslumbrarnos por cosas insignificantes y efímeras, que es precisamente orgullo, ¿verdad? Porque podría decirse que estos discípulos venían gozosos de que aún los demonios obedecían su voz y ellos podían haber pensado, no, pues obedecen nuestra voz, se sujetan y nosotros tenemos poder. Pero el Señor Jesús dijo, pues no se gocen por eso, porque eso fue lo que causó la caída de este ángel rebelde. Esto fue lo que causó la caída de Lucifer. En el cielo, Lucifer, también citando Juan capítulo 8, verso 44, nos dice de la siguiente manera, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, dice, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la rebelión de Lucifer? Pero ya el Señor Jesucristo hace alusión precisamente a la caída de Satanás. Su caída fue por causa del orgullo, ¿verdad? Ya en Proverbios 6 nos menciona precisamente los pecados que Dios aborrece, las abominaciones que Él no acepta, y precisamente nos hace hincapié el Señor Jesucristo que en el cielo Satanás hizo guerra a la verdad. O sea, pero ¿qué? Uno podría preguntarse, ¿pero qué es verdad? Uno podría decir ¿a qué le hizo guerra Satanás en el cielo? Pues la Biblia nos dice que a la verdad, y que él ha sido padre de mentira, que en él no hay verdad, e incluso que él tiene muchos seguidores en esta tierra, ¿verdad? Todo aquel que practica estos principios también se opone al reino de Dios y a su justicia. Ahora, rápidamente solamente vamos a ver un punto acerca de la verdad, y nos dice el Salmo 119, verso 142, que la verdad son los mandamientos de Dios. Porque Satanás precisamente había algo que impedía. Tú leías, hacías mención, hermano Rubén, en Isaías capítulo 14, que Lucifer menciona que él quitará el trono de Dios, echará bajo su reino y establecerá su solio, ¿verdad? Su dominio sobre los ángeles. Pero había un impedimento, los ángeles no permitirían esto porque muchos eran fieles a los mandamientos de Dios. No sé si tengas la cita, hermano Rubén, de Isaías, perdón, de Salmo 119, verso 142. ¿Gustas que la lea o que la comparta? Por favor, léela y compártela pues en mi pantalla no puedo ver que estés compartiendo los textos, pero yo creo que en tu pantalla sí. Sí, Así dice, que tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Eso es lo que así, presenta Salmo 119, verso 142. ahora, cuando el Señor Jesucristo dice que Satanás no permaneció en la verdad porque precisamente la ley de Dios, que es la verdad, era un impedimento para que Satanás estableciera su dominio, ¿verdad? En el cielo, para que estableciera su reino. Y precisamente la guerra del diablo hacia el reino de Dios fue hacia la ley de Dios, pero también hacia nuestro Señor Jesucristo, quien es la verdad. Él mismo menciona esto en San Juan 17, ¿verdad? En San Juan capítulo 17 también nos dice que su palabra es verdad. Y pues sabemos que Cristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Eso nos lo dice en San Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, cuando el Señor Jesucristo menciona que Satanás no permaneció en la verdad, se refiere que la guerra de Satanás en el cielo fue hacia la ley de Dios, porque la ley es verdad, hacia Cristo mismo y hacia su palabra. No sé qué puedas comentar acerca de esto, hermano Rubén.
Sí, hermano, disculpa, es que estoy compartiendo el video para que otros más puedan llegarlos a escuchar. Parece que están 5 personas viendo el video, lo cual le agradecemos bastante a Dios, aunque sea esas 5 personas, ¿verdad? Será de bendición. Bueno, después de este comercial, vamos a comentar lo siguiente. Sí, Satanás se va en contra de la verdad, de la ley, de los principios de Dios, de su fundamento. Y en ese momento en el que esta condición de Satanás de tomar su libertad para irse en oposición al reino de Dios, se, se crea el concepto del mal. ¿Qué es el mal? Bueno, la Biblia nos presenta que el mal es la oposición preciso a la ley de Dios. Porque la ley, ¿verdad? Sus mandamientos son buenos y santos, bueno y justo, ya nos dice el apóstol Pablo. Entonces todo aquello que es opuesto a la ley de Dios se relaciona directamente con el mal. De manera que hasta aquí hemos planteado, hermano, que el origen del mal no viene como una causa provocada o creada precisamente por Dios, sino que vemos que el origen del mal se levanta o tiene su origen en el egoísmo, ¿verdad? Satanás antepone su egoísmo, antepone su yo para poder ser exaltado, para poder ser adorado como Dios, siendo que él no podía tener esta potestad. Y entonces comienza ahí esta palabra del mal. Comienza desde el enfoque bíblico el Hermano mal. Rubén. Dime, hermano. Disculpa que te interrumpa para mostrar una base bíblica tocante al mal, pues que todo lo opuesto al bien, pues es mal y es pecado. La base la encontramos en Santiago capítulo 4, verso 17. Y Adelante. dice, el pecado, dice, pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad? Que es lo Amén. opuesto, mencionabas, hermano Rubén, y por lo tanto vemos precisamente que lo opuesto, el bien es la ley de Dios. El Amén. bien es precisamente conocer, ¿verdad?, el carácter de Dios, y ese carácter está manifiesto en su santa ley. Por lo tanto, dice acá que todo aquel que sabe hacer lo bueno, o sea, Dios es santo, justo y bueno, su ley es santa, justa y buena, menciona Amén. el apóstol Pablo. Por lo tanto, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, comete pecado precisamente, o sea, transgresión de la ley. Exacto. Solamente para dar una base bíblica, Está ¿verdad? bien, A lo que gracias por acabas de complementar. comentar, Está hermano. muy bien, hermano. Muchísimas gracias. Perfecto, porque ahí está la base bíblica para comprender que el mal, ¿verdad? Es lo que se opone a la ley de Dios, lo que está en contra de Dios. Y entonces vemos que el origen no tiene o no es creado por Dios. O sea, no es creado por Así aquel es. Dios que el mundo hoy en día hace ver como un Dios injusto. De hecho, el ateísmo lo dejo así, ¿verdad? Planteado para otro estudio que estamos preparando con la ayuda de Dios en conjunto con el hermano Eduardo. Es de que ellos toman este planteamiento. El mundo ateo y el mundo incrédulo, que en este caso va a dar lo mismo, ¿verdad? Señala lo siguiente, dice, ¿para qué me evangelizas de un Dios que me va a destruir? O sea, me estás evangelizando del Dios que me va a destruir y por eso quieres que me convierta a Él, porque Él me va a destruir. Entonces, este planteamiento es una tergiversación del carácter de Dios, en el cual se le imputa a Dios el origen del mal. Y hoy en día el mundo considera que todo lo malo es una consecuencia de Dios. Incluso se atreve a decir que Satanás, si es que llega a existir, porque está la duda para muchos, que si existe Dios, que si existe el diablo, que si llegara a existir, entonces fue porque Dios lo creó con defectos. Pero bueno, estos planteamientos en otros estudios los vamos a tomar, pero aquí sí puntualizamos y hacemos énfasis en que el origen del mal no tiene que ver con Dios, no es un atributo de Dios. Dios no originó el mal, ¿verdad? Como mencionas, hermano Rubén, Dios no originó el mal y esto está claramente pues expresado en su palabra. En el Salmo capítulo 5 incluso nos dice la escritura, verso 1 en adelante, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que ame la maldad. Mire Amén. esta declaración del salmista y nos menciona precisamente que Dios no ama la maldad, que Dios no aprueba
el mal, ¿verdad? Ya que incluso nos sigue diciendo, el malo no habitará junto a ti y en contraposición con lo que presenta el profeta Isaías, que Dios nos dice que Él habita con el humilde y el quebrantado de espíritu. Ahora vemos acá que Dios no habita con el mal. Él no puede habitar con el que obra iniquidad. Y ya ahorita vamos a ver qué es lo que Dios no tolera. Dice, el malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. La palabra iniquidad está relacionada con la violación de los mandamientos de Dios. Ahora, en Proverbios capítulo 6, verso 16, nos dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, e iniciamos inmediatamente con el orgullo. Y vemos aquí, pues lo contrario, ¿verdad? A Dios. Por eso es que Dios aborrece esto. Esto no va con el carácter del Creador, pues presenta otro carácter. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 su alma: los ojos altivos o el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que enciende rencillas entre los hermanos. Si te das cuenta, hermano Rubén, todos estos principios, todas estas características, pues nos describen pues el carácter del maligno. Ya el Señor Jesucristo nos dice en San Juan 8:44 que Él no estuvo en la verdad, no permaneció, sino que es padre de mentira, dice, y homicida ha sido desde el principio. Vemos acá los atributos de Satanás en contraposición a los atributos de Dios. Amén, hermano. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Estamos viendo en esta primera sección que se está dando, que ya de hecho nos pasamos 20 minutos más. Quisiéramos seguir compartiendo el estudio, ya son 8:20 de la mañana, ¿verdad? Del día sábado, el sábado del 20, sábado 20 de noviembre del 2021 todavía. No sé, hermano Eduardo, si hacemos ya la conclusión hasta aquí. Podríamos seguir poniendo más citas, quizá lo dejamos para el complemento del siguiente estudio en este tema del origen del mal. Quizá podemos hacer otra continuación acerca de este estudio, donde se aclaren algunos puntos que quedaron por ahí dispersos. Pero creo que hasta ahorita hemos visto que el origen del mal, o considero que hemos establecido que el origen del mal se basa no en un carácter de Dios, sino en un carácter formado, establecido por Satanás, cuando éste desea ser adorado, cuando éste desea contraponerse a los principios de Dios, y entonces se forma un carácter en el cual se opone al carácter de amor de Dios. Ahora, como consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Como consecuencia, él aparece como una nota discordante en la creación de Dios, en el cual, en lugar de traer armonía, paz, tranquilidad, gozo, templanza, amor, todos los frutos del Espíritu de Dios, ahora produce este tipo de frutos de su carácter que lo citabas: soberbia, ¿verdad?, ira, contienda, enemistades, todo aquello que se produce por el mal que da como fruto al pecado. Entonces es lo que puedo yo tomar como conclusión. No sé si tú también pudieras agregar tu conclusión, hermano. Gracias, hermano. En verdad que, como te mencionaba, este es un tema demasiado amplio y podemos ver precisamente que en esa libertad que Dios nos da, y para conclusión, menciono Deuteronomios capítulo 30, verso 19 y verso 20, y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Amén. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a él, porque él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vemos aquí los principios de libertad, los principios de individualidad, precisamente que mencionabas, hermano Rubén,
Y cómo Dios no violenta esos principios, no violenta nuestra conciencia ni nuestra individualidad. Somos seres morales libres para elegir hacer el bien o hacer el mal, o sea, quebrantar los mandamientos de Dios o guardar esos mandamientos, ¿verdad? Así que el origen del mal no está en el creador para finalizar, sino que tuvo su origen en ese ser que haciendo uso de esta libertad y de su individualidad, tergiversó precisamente los principios del amor, tergiversó los principios y el carácter de Dios mismo y puso su carácter, ¿verdad? Como estandarte de la rebelión. Ya vamos a analizar en otros temas, hermano Rubén, como mencionas, vamos a analizar precisamente cómo fue que ese mal y ese dolor vino en la tierra, porque como mencionas, esta nota discordante ahora no encajaba en la armonía celestial, no encajaba y vino dolor, vino desconfianza, los ángeles ya no sentían lealtad, ahora estaba en tela de juicio el reino de los cielos y por eso es que en el siguiente tema creo que analizaremos cómo es que Dios manifiesta un plan tan maravilloso que incluso este plan, mencionan los profetas y apóstoles, estaba ya designado desde antes de la creación del mundo. Como conclusión puedo llegar, a la que llego más bien es esta, hermano Rubén, que el origen del mal y el dolor se encuentra en la transgresión de la ley de Dios y en el amor propio, ¿verdad? En el egoísmo. Y si nosotros pues albergamos estos atributos, Dios nos ayude porque la palabra de Dios dice que hemos sido llamados para salir de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, Dios nos ayude a vivir en estos principios del amor, nos ayude a comprender su carácter a plenitud y podamos un día tener la dicha y el gozo de ver a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Gracias, hermano. Concluyo también con esta cita bíblica que dice, está en Primera de Juan 1:5, y ojalá que este mensaje pueda quedar plasmado en nuestros hermanos, aquellos que escuchan este mensaje, aquellos que nunca han escuchado acerca de Dios, tienen dudas, tienen quizá interés, pero tienen dudas, desean caminar en los caminos de Dios, pero se sienten agobiados. El mensaje es el siguiente, dice el apóstol Juan: este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. En Dios no hay tinieblas, en Dios no está ningún rasgo de carácter del mal, como ya lo acabamos de concluir, sino que tuvo su origen en un ser que antepuso el orgullo, el egoísmo, la exaltación para sí mismo antes que la exaltación para nuestro Dios. Y bueno, muchos cabos que quedaron sueltos, muchos puntos, muchas ideas serán tomadas en otro estudio posteriormente. Vamos a organizar, si les ha interesado este tipo de estudios, si desean escuchar más estudios como estos, buscaremos hacerlo más cortos, pero como dice el hermano Eduardo, son tan amplios que 20 minutos a veces no es suficiente. Ya nos trasladamos ahorita hasta 45 minutos, casi una hora de estudio. Creo que en general no está tan largo, ¿no? Esperemos que el video pueda ser compartido por muchos de los hermanos, solicitamos de su apoyo. Y bueno, les deseamos feliz sábado a aquellos que están escuchando este mensaje, hermanos, a la iglesia donde quiera que esté, en toda la República Mexicana, a los hermanos de Sudamérica, allá en Paraguay, en Chile, en Colombia, en Bolivia, a los hermanos de Estados Unidos que pudieran escuchar este mensaje, y parte de Europa que también llegan a escuchar. Les damos bendiciones, les deseamos un feliz sábado. Hermano, ¿gustas despedirte con otra palabra o ya damos el cierre de la transmisión? Pues saludos cordiales a todos los hermanos. Nuevamente vuelvo a recalcar que nos siguen en la página El Sello del Dios Viviente, y a todos nuestros hermanos también, y a los que han de escuchar, ¿verdad? Porque el Señor Jesús mismo oró precisamente por aquellos que han de escuchar el Evangelio, que estas palabras sean las nuevas de gran gozo y puedan, pues incluso traer paz a los corazones de aquellos oyentes que están necesitados de palabras de esperanza, hermano Rubén. Por lo tanto, me despido de todos nuestros hermanos. Dios les bendiga y nos veremos en la siguiente sección. Amén. Bendiciones, hermano. Concluimos aquí la transmisión.